La vasta penumbra que alguna vez fue el corazón del universo 7, el conflicto se retorcía en un clímax de sangre, furia y fracturas cósmicas. Solo quedaban retazos de planetas flotando a la deriva, reducidos a gigantescos escombros silentes. En ese campo de muerte, Goku, con la ropa hecha jirones y la piel surcada de heridas profundas, se alzaba como un último bastión de voluntad. Sus ojos, antes brillantes de rabia vengativa, mostraban ahora una oscura determinación que trascendía incluso el deseo de destruirlo todo. Frente a él, Six, la reina del vacío, y Azar, la entidad del caos eterno, rodeaban a Zetor, el devorador de universos, ofreciéndole parte de su energía para que se regenerara tras la brutal paliza anterior. Del cuerpo de Zetor surgían tentáculos que se unían a los aires distorsionados de Azar y el cetro destellante de Six. Ese ritual maligno desprendía ecos de un viento negro, cargado de presagios ominosos. El triángulo formado por los tres males primordiales pulsaba de un color tan ajeno a la realidad que parecía intentar rasgarla de nuevo, en busca de nuevos portales. A lo lejos, en uno de los fragmentos de cielo donde la nada se cernía, Daishinkan y Zeno-sama observaban a través de una abertura dimensional lo que ocurría. El pequeño rey se mantenía en silencio, por primera vez sin una sonrisa ni un gesto de curiosidad. Solo una seriedad muda que acompañaba la desolación. La barrera protectora que Daishinkan había levantado era lo único que evitaba que el caos los engullera, mas incluso esa defensa titilaba peligrosamente. Zeno-sama, me temo que ya no hay dioses ni guerreros capaces de detener esta locura, susurró Daishinkan, desviando la mirada de los titanes que se disputaban la existencia. Sabía perfectamente que si Goku fracasaba, el fin sería inminente para todo lo que quedara. Zeno-sama, con voz queda, respondió. Nunca pensé ver algo así, ¿crees que él pueda ganar? Daishinkan no respondió de inmediato. Conocía la abismal fuerza de Goku, la misma que había humillado a Beerus, a Whis y a varios dioses de la destrucción. Sin embargo, esos monstruos que se hacían llamar males primordiales eran algo más antiguo y perverso que las leyes universales. Cerró los ojos, sintiendo la debilidad de su propia creación. Mientras tanto, Goku había fijado la mirada en el trío malévolo que conjuraba su recuperación compartida. Sabía que si los dejaba regenerarse, su siguiente ataque en conjunto podría superar cualquier límite. Fue así que, reuniendo las últimas hebras de energía en su cansado cuerpo, se impulsó con un rugido hacia ellos. Su aura negra vibraba con matices púrpuras. Los restos de ki sangraban como polvo luminoso desprendiéndose de sus heridas. Zetor, sintiéndose amenazado a mitad de su ritual, desplegó un tentáculo colosal para enfrentar a Goku. Este, sin aminorar la velocidad, rodeó con su brazo ese apéndice monstruoso y lo retorció con furia hasta hacerlo crujir. Un chillido sordo resonó mientras Zetor retiraba su extremidad, cegando la concentración del ritual. Six, irritada, cortó su transferencia de energía y levantó su cetro, enviando una serie de proyecciones oscuras que buscaban encerrar a Goku en un vacío sin fin. El Saiyajin respondió con una ráfaga de ki concentrado en sus manos, destruyendo cada proyección una por una. Sin embargo, aquello permitió que Azar cargara una nueva distorsión caótica. El espacio frente a Goku se multiplicó en 1000 parpadeos, mostrando espejos de su propia figura. En algunos se veía triunfante, en otros destrozado o convertido en bestia. Emanaciones de esas realidades ilusorias empezaron a impactar contra él, bombardeándolo con sufrimientos y placeres simultáneos que podrían quebrar la cordura de cualquiera. Consciente del riesgo, Goku cerró los ojos y unificó su mente en un único recuerdo: la soledad de 2 billones de años encerrado, traicionado por los seres que amaba. Reavivó esa llama visceral de rencor, usándola como ancla para no sucumbir ante el caleidoscopio psíquico de Azar. Logró así romper el conjuro, rasgando la marea de imágenes con un grito que sacudió la débil atmósfera remanente de aquel universo. El choque resultó devastador. Trazos luminosos caían como meteoros, y ondas de choque rompían pedazos de materia inerte, destruyendo cualquier asteroide rezagado. Zetor, aún con varias heridas, se levantó para enfrentar de nuevo a Goku, tratando de morder su torso con aquellas fauces plagadas de ojos. Por su parte, Six se movía con un ballet letal alrededor, generando hileras de vacío que se cerraban en torno al Saiyajin, mientras Azar inundaba la zona con impulsos de caos. El caos, el vacío y la devoración se unían en un asalto coordinado que aplastaría a casi cualquier ser. Aún con todo, Goku maniobraba entre las embestidas. No sin coste. Varios tentáculos lo atrapaban a veces, recibiendo puñetazos que desgarraban su piel y disparaban sangre negra al vacío.
Cada mordida de Zetor le arrancaba algún retazo de carne, cada cuchillada de Six le abría nuevas heridas, y cada vendaval de Azar sumía su cerebro en un torbellino de distorsión. Las convulsiones de dolor que sacudían el cuerpo de Goku eran ya inconcebibles, pero aún así no se detenía. Su voluntad, curtida por el encierro infinito, seguía adelante. En un lance particularmente brutal, la Reina del Vacío combinó fuerzas con el Devorador de Universos y la Entidad del Caos. Zetor se abrió como un abismo en sombras, creando un agujero negro viviente que generó una succión irresistible hacia Goku. Six, a la par, concentró su poder en el cetro, formando una hoja sólida de oscuridad total que pretendía atravesar el corazón del Saiyajin. Mientras, Azar torcía el tiempo y el espacio para que no pudiera esquivar. Goku sintió que su cuerpo entero era zarandeado por la fuerza gravitatoria de Zetor, mientras la puñalada de Six estaba a centímetros de perforarle el pecho. Viendo que no había modo de evadir, tomó una decisión suicida. Expandió su aura en un estallido masivo, provocando que la hoja de Six se clavara parcialmente en su hombro antes de desviar su trayectoria. El Saiyajin gritó de dolor, pero logró desestabilizar el agujero devorador de Zetor, reduciendo la succión lo bastante para maniobrar. Sin perder el instante, giró sobre su eje y descargó un golpe directo contra la cara de Six, rompiendo su máscara sombría. El impacto envió a la reina a volar a través del vacío, dejando una estela de energía densa. Tras aquello, Goku aprovechó su impulso para asestar una ráfaga de ki mortal a Zetor, cuyo agujero negro se fragmentó en jirones de sombra que reventaron como burbujas al contacto con ese poder. El devorador rugió, con parte de su masa otra vez reventada en escombros vivientes. La explosión repercutió en un área enorme. Azar, que intentaba acercarse con sigilo, quedó atrapado en la onda expansiva y salió lanzado, disgregando parte de su forma. Por un lapso de segundos, se instauró un silencio roto apenas por el chisporroteo de corrientes dimensionales. Goku respiraba agitado, con las rodillas medio flexionadas y la sangre manando de cortes nuevos. Cada latido lo acercaba más a su propio fin, pero la rabia y la convicción lo seguían empujando adelante. Fue entonces que notó que la estructura misma del universo se encontraba al borde del colapso final. El espacio crujía y, a lo lejos, se veían líneas de grietas a través del velo de la realidad. Multiversos lejanos empezaban a sentir la sacudida y múltiples corrientes de energía se colaban por doquier, como si la realidad no pudiera contener tanta devastación. En su fuero interno, Goku comprendió que, si el combate continuaba a ese nivel, todo quedaría reducido a la nada, sin posibilidad alguna de reescribirse. Si los tres males primordiales restantes unían fuerzas de nuevo, obtendrían la ventaja en su estado maltrecho. Aunque había aniquilado a varios de sus compañeros, Six, Zetor y Azar todavía eran amenazas colosales. Con la garganta ardiendo, el Saiyajin tragó saliva y apretó los dientes. Sabía que debía jugárselo todo en un golpe definitivo si quería tener alguna oportunidad de imponerse a esas aberraciones. Su propia existencia pugnaba por un nuevo escalón de poder, uno que intuía a medio palmo de distancia. El universo colapsaba, pero quedaba un instante más. Y Goku, aún bañado en sangre y dolor, se dispuso a sobrepasar el umbral. No permitiré que algo más decida mi destino, murmuró con rabia, como para sí mismo. Las grietas en la realidad eran ya incontables, ramificándose en un patrón caótico alrededor de los últimos vestigios del universo 7. Casi no quedaba cielo, solo un espacio de tinieblas cuajado de fracturas lumínicas, como si la misma estructura cósmica sangrara hilos de luz agonizante. Allí, Goku flotaba con la respiración entrecortada, cubierto de un sudor frío mezclado con su propia sangre oscura. Aún así, sus ojos irradiaban un brillo incontenible de determinación. Frente a él, los tres males primordiales restantes, Zetor, la masa tentacular y hambrienta, Six, la reina del vacío, y Azar, el caos eterno, se reagruparon tras su último enfrentamiento. Sus cuerpos, aunque heridos, continuaban ostentando un poder ancestral que se negaba a disiparse. Era como si la realidad misma, con sus fibras rotas, los alimentara de energías surgidas del fin de todo. Zetor, en particular, extendió sus tentáculos con un movimiento serpenteante que desgarraba el espacio, intentando engullir grandes parches del vacío circundante. Varios ojos emergían desde su carne viscosa, observando a Goku con un odio impersonal. La bestia emitía un gruñido profundo, demasiado grave para cualquier oído mortal, que podía sentirse como un temblor en el pecho del Saiyajin. Six, recuperada de su choque, erguía su cuerpo con porte regio. El cetro con cristal negro estaba cuateado, pero todavía destellaba con un aura ominosa.
Su elegante silueta femenina se delineaba contra el telón de caos, y de su manto surgían finísimas hebras de vacío que se retorcían con malicia. Cada tanto, una de esas hebras se extendía y seccionaba un pedazo de roca flotante, desapareciéndola en silencio. Akthar, por su parte, se mantenía en forma humanoide esta vez, con brazos largos y una piel líquida que cambiaba de color. Ocasionalmente, su torso se abría para escupir destellos de antimateria, y su cabeza se disolvía en un remolino de rostros deformes antes de volver a cerrarse. El caos eterno se había volcado totalmente en destruir la coherencia del entorno. Ya no quedaba un arriba o abajo, ni estabilidad para cualquier ley física. Goku ladeó la cabeza, percibiendo cómo su cuerpo clamaba por un respiro que nunca llegaría. Al inspirar, sintió punzadas de fuego en sus costillas rotas, pero obligó a su mente a mantener la concentración. Recordó con amargura las palabras que alguna vez pronunció para justificar su sed de fuerza, y lo irónico que resultaba ahora estar defendiendo su propia vida a tal nivel. Si no termino esta lucha, no quedará nada, murmuró para sí, apenas audible. Sin más preámbulos, los males primordiales reiniciaron el asalto. Six alzó su cetro y generó una onda de vacío que buscó encapsular a Goku, estrujándolo en una prisión impenetrable de pura nada. El Saiyajin, anticipando el movimiento, disparó un haz de ki a ras de su propio cuerpo, propulsándose fuera de la trampa. Mientras tanto, Zetor se abalanzó con múltiples tentáculos, tratando de agarrar las piernas de su presa. Akthar, aprovechando la confusión, lanzó una distorsión temporal espiral que afectó a Goku tan pronto como este evadió a Six. Sintió de nuevo un mareo que evocó recuerdos pasados, visiones de su niñez, de las risas con Krillin, de la bondad que él personificaba antes de la traición. Un instante de duda se formó en su mente, suficiente para que un tentáculo de Zetor le sujetara el brazo fracturado. Con un aullido de ira, Goku se liberó en el último segundo, rompiendo el apéndice y dejando al monstruo retorciéndose en dolores. Sin embargo, la misma acción arrancó jirones de carne de su hombro, extendiendo aún más la herida sangrante. La sensación era tan atroz que casi colapsó, pero se sostuvo, emitiendo una bocanada oscura de ki que partió en dos los tentáculos sobrantes. «¡Maldito seas!», rugió con rabia, mirando a Zetor con un semblante endurecido. Aprovechó el hueco para lanzar un torbellino de ráfagas oscuras hacia Six y Akthar, obligándolos a retroceder. La reina del vacío alzó su brazo para crear un escudo de oscuridad, pero las ráfagas impactaron con tal fuerza que la empujaron hacia atrás, rompiendo parte de su manto y haciéndola soltar un siseo de dolor. Akthar, por su parte, se transformó en un torbellino de caos, absorbiendo parte de los ataques, mas no pudo evitar que un impacto le rebanara un costado, esparciendo un líquido iridiscente. Entretanto, muy lejos de aquel núcleo de la contienda, Daishinkan y Zeno-sama sentían cómo el colapso universal se aceleraba. Fragmentos de otros universos se asomaban por fisuras, donde se veían paisajes imposibles o mundos devorados por fuego. Muchos seres de otras dimensiones se mantenían a distancia prudente, incapaces de comprender cómo aquel combate, más grande que la vida, definía el destino de todo. Finalmente, Six decidió jugarse una carta desesperada. Con el cetro quebrado, canalizó su propia esencia en el cristal, dispuesta a convertirlo en un arma definitiva. Se escuchó un eco distante de millones de lamentos mientras el objeto se iluminaba en un negro más profundo que la noche. Un relámpago silencioso cruzó la nada, y el cetro explotó en una columna de vacío que se alzó hasta donde la vista no alcanzaba. Goku, consciente del peligro, tensó sus músculos, ya previendo que se trataba de un golpe catastrófico. Del corazón de la columna emergió una cuchilla de oscuridad concentrada, gruesa y larga como la estela de un cometa, apuntando directamente hacia el Saiyajin. Zetor y Akthar, entendiéndolo, se apartaron para dejar espacio a Six. El aire retumbó con un zumbido interminable, como si mil mundos lloraran a la vez. En un susurro, la reina del vacío pronunció algo en un idioma olvidado, y la cuchilla se lanzó en picada hacia Goku. Goku, con la mirada encendida, impulsó su ki al máximo. Sentía cómo sus huesos rotos apenas se sostenían, y su mente luchaba contra un mareo continuo. Pero no tenía elección. Reuniendo toda la energía posible en su mano derecha, creó una esfera de ki púrpura y negra, comprimida hasta un límite mortal. Apretó los dientes, alzando el brazo para recibir a la enorme cuchilla. El choque fue colosal. Un haz deslumbrante se expandió, mezclando el negro absoluto de la cuchilla con las sombras ardientes del ki de Goku. El universo pareció detenerse en un instante suspendido. Daishinkan, desde la lejanía, llevó una mano a su boca, temiendo que la colisión borrase cualquier rastro de la realidad.
Sin embargo, entre chispazos y destellos funestos, Goku aguantó. Sus pies, que no pisaban ninguna superficie, estaban anclados en el aire por la pura voluntad, y su esfera de ki resistió la embestida del filo oscuro. La cuchilla se agrietó con un chirrido atroz, y poco después se quebró en pedazos de vacío que se dispersaron en espirales caóticas. Six sintió un dolor punzante en el corazón de su poder, como si hubiera roto su propia esencia. Con un rugido final, Goku disparó la esfera oscura, atravesando los restos de la cuchilla y hundiéndola en el pecho de la reina del vacío. Six se estremeció, abriendo la boca en un grito mudo mientras su cuerpo se cuarteaba en miles de fracturas. Un instante después, la entidad explotó en una nube de sombras que se disolvieron como ceniza arrastrada por el viento. Quedó aniquilada. La onda expansiva arrasó con parte de los brazos de Azar y arrancó un par de tentáculos más a Zetor. El silencio que se formó era abrumador. Six, uno de los pilares de la devastación, había sido erradicada. Goku, con el torso levantado con esfuerzo, no pudo evitar sonreír entre hilos de sangre. Le quedaba un hilo de energía, pero la caída de aquel engendro era un alivio. Solo quedaban dos males primordiales con vida. Azar se retorcía en un remolino de caos, reconstituyendo su forma. Zetor, tambaleante, mantenía varios tentáculos recogidos, como protegiendo su centro. Estaban gravemente mermados, pero el Saiyajin también. Cualquier mínimo paso en falso decidiría el desenlace. Y mientras las grietas cósmicas seguían ensanchándose, devorando la última arquitectura del universo, Goku supo que la recta final estaba cerca. Un paso más, murmuró con la voz áspera, dirigiendo su mirada a los dos monstruos restantes. Uno más, y esto acaba. Las luces danzarinas de las rupturas dimensionales se reflejaron en sus ojos, mientras Azar y Zetor se preparaban para una arremetida conjunta. Cada pulso del cosmos era un latido de despedida. El guerrero del vacío, como algunos empezarían a llamarlo, estaba listo para dar el último golpe en esta guerra más allá de dioses y mortales. Aunque en sus entrañas, sabía que el precio sería inconmensurable. El tejido del universo había sido rasgado tantas veces que ya no parecía quedar un solo instante de paz o coherencia. Grietas y nebulosas fractales se desdoblaban por doquier, como si el cosmos se estuviera derritiendo ante un horno inclemente. Allí, en aquel espacio saturado de caos, solo persistía la voluntad de Goku frente a dos de los males primordiales que aún se aferraban a su existencia: Zetor y Azar. El Saiyajin, con la respiración agitada y surcos profundos de sangre negra corriéndole por los brazos y el torso, se mantenía de pie con una terquedad inhumana. Destrozar a Six había sido un gran avance, mas no el definitivo. La sensación de agonía en cada uno de sus huesos y músculos le recordaba el precio de su osadía. Sin embargo, su mente, forjada en la venganza y en el rencor, se negaba a ceder. Zetor, por su parte, gruñía con un eco que hacía vibrar los escombros cósmicos. De su cuerpo informe seguían brotando tentáculos, aunque muchos lucían parciales y desgarrados. Cada uno mostraba sus fauces oculares, vigilando a Goku con un resentimiento mudo, como si quisiera engullir su esencia de una vez por todas. Aún mermado, el devorador de universos poseía la facultad de absorber trozos de realidad, y se nutría de la energía residual que emanaba de las fisuras espaciales. Mientras tanto, Azar había tomado de nuevo una forma vaguamente antropomorfa, un torso retorcido con brazos y piernas imposibles, cuyo contorno se disolvía en oleajes de caos. A veces parecía reírse, emitiendo un sonido que perforaba la cordura y resonaba en múltiples ecos. Otras veces se mantenía inmóvil, como si analizando el siguiente paso de Goku a través de incontables futuros. Durante un instante, ninguno de los tres se movió, como si se estuvieran estudiando con una quietud amenazante. Parecía el preludio de una maniobra definitiva. Goku percibió cómo la presión en su pecho crecía, y un soplo caliente brotaba de su nariz. Sangre. No duraré mucho más con este estado, pensó, consciente de que su cuerpo estaba al límite. Sin embargo, su espíritu belicoso no admitiría retirada. Fue entonces que Zetor se abalanzó, liberando un rugido desgarrador. Varios tentáculos silbaron en el vacío, encendiendo destellos rojizos al rozar la radiación residual de aquel lugar. El Saiyajin se impulsó, descargando un puñetazo contra uno de los tentáculos y fragmentándolo en el acto. Pero casi enseguida sintió que Azar aparecía detrás de él, invocando una distorsión de tiempo que convertía el trayecto de Goku en un laberinto de visiones. Parecían saltar chispas temporales a su alrededor, mostraban mil escenas de horror, múltiples posibilidades donde él caía. ¡No!
gruñó, cerrando los ojos y dejando que sus instintos, más poderosos que su razón, tomaran el control. Movió los brazos en un arco amplio, liberando un estallido de ki negro que fracturó la ilusión de Azar. El propio caos eterno retrocedió con un siseo, recobrando su forma de remolino elemental. No hubo tiempo para respirar. Zetor atacó otra vez, intentando envolver a Goku y comprimirlo dentro de su masa devoradora. La bestia logró cubrir buena parte del torso del Saiyajin, mordiéndolo con numerosos colmillos que emergían de esos tentáculos con ojos. Goku gritó de dolor, notando cómo su ki era absorbido a la fuerza, sintiendo que su carne se desgarraba en distintos puntos. Pero, en un acto reflejo, su puño libre generó una concentración de energía pura en su interior. Una especie de esfera minúscula, densa al límite, que estalló a bocajarro, partiendo los tentáculos y dejando a Zetor separado en varios pedazos palpitantes. El devorador de universos se estremeció, imposibilitado de mantener su cohesión. A un par de metros, Azar aprovechó la oportunidad. Con un simple gesto de su garra mutante, creó un centenar de brazos fantasmales que se extendieron a través de fisuras caóticas, rodeando el cuello, las piernas y el brazo de Goku. Cada brazo parecía poseer una boca que mordía con saña y, además, descargaba impulsos de pesadillas en la mente del Saiyajin. Fue un asalto psíquico y físico simultáneo que superaba todo lo anterior. Goku, indefenso por un breve segundo, sintió que la realidad colapsaba en su cerebro. Vio rostros de sus seres queridos muriendo infinitas veces, reviviendo la traición, no más. Gritó, luchando contra el terror. De la nada, su ki volvió a incrementarse, y con un temblor de pura voluntad, expandió su aura de manera explosiva, lanzando esos brazos fantasmales a volar. Logró zafarse del influjo de Azar, quien chasqueó la lengua en un gesto casi burlón, volviendo a reorganizar su forma. En el ataque, parte de la carne de Goku había sido arrancada a mordiscos, dejando hueso a la vista en algunas secciones de su costado. Aún así, no cedió. «Ustedes, no han visto mi verdadero límite», murmuró, recordándose a sí mismo que la furia y la desesperación de 2 billones de años seguían alimentando su espíritu. Miró a Zetor, reducido a masas dispersas con tentáculos intentando unirse, y luego a Azar, que se erguía con su remolino caótico palpitando. Decidido a acabar primero con el caos eterno, Goku saltó contra él, reuniendo un nuevo cúmulo de ki en sus puños. Sin embargo, Azar se había preparado. Levantó un brazo que pareció abrirse en múltiples bocas, cada una vomitando esferas de antimateria, balas de una negrura tan absoluta que ni la luz podía reflejarse en ellas. La primera andanada golpeó a Goku de lleno en el pecho. Sintió su piel y tejidos disolverse en un fogonazo de dolor. Antes de que pudiese reaccionar, la segunda andanada acertó en su pierna izquierda, haciendo que soltara otro bramido. En un intento a la desesperada, disparó su ki contra las esferas restantes, neutralizándolas con explosiones simultáneas que reverberaron en la nada. Ambos quedaron cara a cara, mirándose con un desprecio inhumano. Goku apretó su puño derecho y lo descargó contra la silueta retorcida de Azar, hundiendo su golpe hasta casi atravesar la masa disforme. El caos eterno chilló en un registro múltiple, a la vez que sus extremidades se convertían en pinzas y cuchillas que desgarraron el brazo de Goku, dejándolo al borde de la mutilación definitiva. El Saiyajin no se detuvo. Inyectó más ki a su puño, generando una explosión interna dentro de Azar que lo lanzó lejos, destrozándolo en una cantidad incontable de pedazos líquidos, burbujeantes. Satisfacción momentánea cruzó el rostro de Goku, pero enseguida lo embargó un mareo abrumador. Sentía que la sangre resbalaba por su vientre y costado, y que su respiración era cada vez más superficial. Posó la mirada en Zetor, que, contra todo pronóstico, ya se reorganizaba en una mole de sombras compactas, quizás su forma más concentrada hasta ahora. Quedaba aún uno en pie, y Azar, a pesar de haber sido reducido a fragmentos, aún rezumaba vida en forma de charcos humeantes que se movían para reunirse. «No voy a permitir que se levanten», exhaló Goku con furia. Con un par de jadeos, avanzó hacia Zetor, el cual volvió a generar un remolino de fauces, hambrientas de devorarlo. En ese momento, el Saiyajin sintió un latido sobrenatural en su pecho, algo que presionaba la frontera de su poder. Si lo forzaba, quizá sobrepasaría completamente sus límites y aplastaría a Zetor en un instante. Mas, a su vez, la duda le decía que su cuerpo podría colapsar antes de lograrlo. Sin tiempo para la indecisión, se impulsó. Atajó los primeros tentáculos con su brazo sano, propinando golpes demoledores. Cada impacto retumbaba como el estruendo de 100 volcanes. Zetor contestó con mordidas que arrancaban trozos de piel de Goku.
Ambos se enzarzaron en un forcejeo despiadado. El devorador de universos intentó encapsular el Saiyajin en un agujero negro viviente que se abría en su núcleo, pero Goku hundió su mano en esa oscuridad, introduciendo una descarga de ki contraria que reventó la singularidad. Durante esos instantes, un escalofrío atravesó la nada. Akzar se reaglutinaba a lo lejos, levantándose otra vez, dispuesto a retomar el combate. Goku lo advirtió con el rabillo del ojo. Era cuestión de segundos antes de que esa abominación volviera a lanzar sus ataques en conjunto con Zetor, sumiendo a Goku en una emboscada definitiva. «No les dejaré», pronunció con las últimas gotas de su energía. Fue así que apretó los dientes y, con un grito que fusionaba su desesperación y rabia, comenzó a concentrar toda la fuerza restante en su interior. El aura que lo envolvía se oscureció hasta volverse más densa que nunca, con un matiz morado tan profundo que casi se sentía tangible. Sus laceraciones chorreaban fluidos, pero él no se detuvo. En su mente, veía el encierro infinito, la soledad, la traición, todas las muertes que consumó para llegar allí. Su cuerpo se estremeció con violentos espasmos, casi como si fuera a autodestruirse, y, sin embargo, la energía siguió creciendo, como un rugido lejano que se anunciaba en su sangre. Zetor se tambaleó, notando la presión de aquella fuerza, mientras Akzar se erguía con sus cuchillas, sediento de arruinar ese salto de poder. El universo crujió nuevamente. «Ahora», susurró Goku, con un último destello de fuego en la mirada. El aire, o lo que quedaba de él, se enrareció en un silencio tenso. En cuestión de un suspiro, la oscuridad del Saiyajin emergió en su máxima expresión, y los males primordiales, conscientes de que ese era el momento decisivo, se abalanzaron al unísono con un bramido. El choque que se avecinaba prometía llevar la destrucción a un nivel aún más insoportable, tal vez más allá de lo que existiera. ¿Quién sobreviviría a ese embiste final? El vacío temblaba a la espera de la respuesta, mientras la oscuridad del guerrero del vacío y la locura de las dos bestias pugnaban por acabar con lo que quedaba. Nada presagiaba que el resultado fuera menos que el aniquilamiento total. Los restos del universo se cernían como un campo de ruinas flotantes, barrido por corrientes impredecibles de energía. Apenas había resquicios de luz o materia estable. Todo se reducía a sombras calcinadas, trozos de mundos aniquilados y nebulosas distorsionadas que nacían y morían en un parpadeo. En ese caos, Goku, Zetor y Akzar reiniciaban la danza de destrucción. Un viento negro rasgó el silencio cuando Goku, habiendo reunido las últimas brazas de su poder, se arrojó con furia hacia Zetor, cuyo cuerpo tentacular se abría en un abismo para consumirlo todo. Akzar, consciente de la intención del Saiyajin, se desplazó con fluidez monstruosa, abriendo a su paso fisuras de caos que desorientaban la trayectoria de Goku. No obstante, el guerrero del vacío anticipó la estratagema. Con un giro veloz, contuvo el impulso de su ataque y soltó un rugido en forma de onda de ki oscuro, que chocó contra una de las fisuras creando una detonación interna. Aquello deshizo varios de los portales ilusorios de Akzar y destelló en un nuevo resplandor violáceo. Se dibujaron sombras dentadas en el fondo, muestra de la violenta pugna entre fuerzas primordiales. Zetor vio la oportunidad. Uno de sus colosales tentáculos, decorado con hileras de ojos que soltaban lágrimas negras, se alargó hasta Goku, intentando inmovilizarlo una vez más. El Saiyajin respondió con un tajo de su mano repleta de ki, seccionando varios metros de esa masa sombría. Cada corte desgarraba parte del espíritu universal, generando un estruendo hueco. Con todo, Zetor no detuvo su embate y logró enroscar otro tentáculo en la pierna herida de Goku, apretando con tanta fuerza que el hueso crujió. Un espasmo de dolor atravesó el rostro ensangrentado del guerrero. «No, más», gritó Goku. Concentró su energía en la palma libre y lanzó una ráfaga destructiva a quemarropa contra Zetor, destrozando los tentáculos de forma irreversible. La abominación se retorció, arrojando espumarajos de sombra con gruñidos infinitos, y retrocedió unos metros con su carne informe hecha trizas. Aprovechando la confusión, Akzar se metamorfoseó en una bestia gigantesca de varios brazos, cada uno con una garra retorcida como un anzuelo que irradiaba caos puro. Con un rugido disonante, descargó una seguidilla de zarpazos contra la espalda de Goku, pretendiendo desgarrarlo. El Saiyajin sintió como su carne se abría en surcos ardientes. Notó el sabor metálico de su propia sangre llenándole la boca al gritar. Sin embargo, la furia alimentada por 2 billones de años no podía caer tan fácil. Agachó la cabeza, mordiéndose la lengua para soportar el dolor, y contraatacó con un golpe ascendente imbuido de su ki infinito.
El puño se incrustó bajo la mandíbula de Akthar, fracturando la forma bestial y empujando a la criatura a varios kilómetros astrales de distancia, envuelta en un berrido de agonía. Fragmentos liquiformes, repletos de un brillo turbio, se desparramaron en el vacío, tratando de reagruparse. Jadeante, Goku se sostuvo en el vacío con evidente dificultad. Su cuerpo era un sinfín de heridas. La pierna rota, el torso desgarrado, el brazo izquierdo casi inservible. Sentía cada aliento como una cuchillada en las costillas. Pese a eso, su mirada brillaba con una obsesión tenaz. Acabar con esos dos engendros era lo único que contaba. Observó con cuidado. Zetor, debilitado, todavía se resistía a morir. La bestia se recomponía en un pilar central viscoso, emanando un aura devastadora que gritaba venganza. Akthar, fragmentado, se retorcía en un remolino que se fusionaba lentamente, buscando restaurar su forma. Parecían sombras de lo que fueron, pero no menos letales. Ambos competían por aniquilar al Saiyajin, sabiendo que un solo golpe certero podría sellar su triunfo. Un susurro en la nada resonó, captado por el instinto de Goku. Era la voz de Daishinkan, lejos, tratando de comunicarse psíquicamente. Goku, retrocede, todo se va a destruir. Ni siquiera la nada quedará. Tienes que parar. La respuesta del Saiyajin fue un gruñido amargo. No hay vuelta atrás. Yo, soy el que decide mi destino. Con la mente aferrada a ese juramento, redobló la agresividad. Con uno de sus brazos casi roto y la pierna maltrecha, cargó un orbe de ki fulgurante y lo lanzó hacia Zetor, que abrió su cavidad deformada para absorber la bola de energía. Hubo una contienda de fuerzas por unos segundos, hasta que la bomba estalló en el interior de la abominación, arrancándole un alarido cósmico mientras pedazos de su masa volaban como carne fantasma. Akthar, entretanto, se aproximó por la retaguardia con la velocidad de un rayo. La criatura, ya restablecida en su forma humanoide con extremidades múltiples, sorprendió a Goku clavándole una cuchilla caótica en el abdomen. El guerrero sintió el metal frío perforándole la piel, rasgando tejido y órganos vitales. Un esputo de sangre negra manó de su boca. Al fin, caerás, murmuró la entidad con voces superpuestas. Sin embargo, Goku conjuró la energía en su mano libre, cubriendo la cuchilla con su aura oscura y, con un tirón, rompió el arma al tiempo que liberó un rayo concentrado a quemarropa sobre la cabeza de Akthar. La onda atravesó el cráneo del monstruo, provocando una erupción de caos que lo deshizo en miles de hilos retorcidos, cada uno chillando al unísono. Otra vez, la criatura era reducida a restos que se dispersaban en el vacío. El Saiyajin retrocedió, con un quejido sordo al sentir la herida mortal en su vientre. Podía notar cómo las fuerzas le abandonaban a toda prisa. Mas su corazón, lleno de rencor y una ansia de victoria, se negaba a ceder. Sabía que debía rematar a Zetor y Akthar antes de que reunieran lo suficiente para reconstituirse otra vez. En un último arranque de voluntad, adoptó una postura de combate que mezclaba recuerdos de artes marciales con la brutalidad de su nuevo estilo. Se enfocó en Zetor, que temblaba herido e iracundo. Con una exhalación prolongada, Goku arrojó su cuerpo hacia adelante, dispuesto a hundir su puño en lo que quedaba del núcleo devorador. No contaba con que Akthar, con su astucia deforme, reagrupara un par de extremidades y le asestara otro tajo en el costado justo en el momento crítico, desviándolo. Goku tropezó en el aire, gruñendo de dolor, y Zetor reaccionó, intentando encajarlo en un abrazo mortal de tentáculos. Quedó atrapado, con las extremidades prietas casi rompiéndole la columna, mientras la boca central del monstruo se abría repleta de ojos, intentando devorar la cabeza del Saiyajin. Por un milisegundo, Goku sintió la derrota posarse sobre su pecho. Todo su ser ardía en llamas, preso de un suplicio sin nombre. Alzó la mirada, viendo la inmensa garganta de Zetor, y al fondo los fluidos cavernosos que clamaban su alma. Con un brinco de lucidez, pensó en la posibilidad de la aniquilación final, de dejar de sufrir. Pero en ese resquicio, evocó de nuevo los rostros de quienes le traicionaron, las muertes que causó, la eternidad de su encierro. Su resentimiento era el único motor que lo había mantenido con vida hasta ese punto. Sacó fuerzas de la nada para flexionar su brazo libre y golpear el costado del engendro, generando otra explosión. Zetor siseó, aflojando la presión, y Goku se impulsó con un movimiento en espiral, liberándose a trompicones. Malherido, se volteó a ver a Akthar, que se debatía entre retomar su forma e irrumpir con un ataque decisivo. Zetor, por su lado, recuperaba parte de sus tentáculos a la carrera. Cada segundo era invaluable. Goku lo comprendió. Necesitaba un golpe unificador, algo que arrasara con ambos al instante. Sintió en su interior una chispa.
podía condensar el resto de su aura oscura y su rencor en un único estallido, pero el precio sería su propia vida. Aunque me cueste todo, musitó con un hilo de voz, esto terminará. Mientras se preparaba para alcanzar aquel poder suicida, las dos bestias se acercaron, conjurando sus energías finales en un torbellino de caos y voracidad. El universo crujió de forma tan estridente que en las distantes grietas se veían los retazos de otros multiversos, como espectadores atónitos de un preludio de fin total. Goku se irguió por última vez, con las rodillas bamboleantes, y encaró a Zetor y Axar al unísono. Era el instante culminante. La voluntad de supervivencia contra la fuerza primordial del hambre y el caos. Un velo de oscuridad absoluta se posó en el campo de batalla, como si se hubiera apagado la luz por completo. En esa penumbra, la figura de Goku brilló con una intensidad sombría, mientras las presencias de Zetor y Axar emitían rugidos ululantes. Las cartas estaban echadas. Un golpe más decidiría si algo quedaba por salvar, o si la nada definitiva reinaría sobre todo. La penumbra que cubría los vestigios del universo se hizo tan densa que ni las descargas de energía más brillantes lograban disiparla del todo. El lugar entero era un cementerio de estrellas y planetas, reducido a un campo baldío repleto de asteroides afilados, fragmentos ardiendo y una atmósfera viciada por la destrucción. En ese panorama yacía Goku, de rodillas, tratando de levantarse. Había forzado su cuerpo a tal punto que las piernas apenas le respondían. Su respiración, cada vez más errática, raspaba su garganta. El sabor a sangre no abandonaba su boca. Y sin embargo, se negaba a colapsar sin sellar la suerte de Zetor y Axar. Frente a él, aquellos dos males primordiales juntaban sus fuerzas en un acto de supervivencia despiadado. Los tentáculos de Zetor se acoplaban a las extremidades mutantes de Axar, produciendo una confusión de formas retorcidas y fluidas. Uno podía percibir el siseo de la carne violácea al fusionarse, soltando burbujas pestilentes de energía. Esa extraña simbiosis pretendía emular la unión que otros engendros ya habían intentado tiempo atrás sin éxito, mas esta vez, impulsados por la desesperación, ansiaban algo más estable. Goku contempló la fusión con asco y determinación. Si dejaba que se completara, el resultado sería una criatura tan poderosa que ni siquiera su furia infinita podría contrarrestar. Se concentró en levantar el brazo derecho, el único que aún retenía algo de fuerza, para condensar una esfera de ki oscuro que palpitaba con un eco fúnebre. Apretó la mandíbula. Dejó que su rencor lo inundara, recordando, en un parpadeo, todas las batallas, las muertes, las humillaciones. No dejaré que continúe. Masculló con un hilo de voz. Rápido como una exhalación, disparó su ki hacia la amalgama abominable. La detonación arrasó un par de tentáculos en plena fusión, arrancando gritos guturales del ente. Sin embargo, parte de la unión ya se había consolidado en un torso enorme con un brazo múltiple, y aquel brazo desvió parte del ataque con un movimiento que disolvió la ráfaga en destellos. Goku observó con impotencia cómo la abominación seguía creciendo, brotando más extremidades y colmillos, generando un rostro que estaba mitad cubierto por los ojos llorosos de Zetor y mitad recubierto por la piel líquida y cambiante de Axar. Aún heridos, los dos se complementaban en un solo ser, un vórtice de caos devorador que concentraba el odio ancestral de ambos. La fusión rugió, exhalando un viento mortífero que barrió los fragmentos aledaños, haciéndolos añicos. En su torso bulboso aparecieron bocas hambrientas, y su espina dorsal ascendió como una torre de cuchillas retorcidas. Su presencia era un agujero en la realidad, un epicentro de escalofríos. Goku supo que su ataque no resultaría tan sencillo. Se apresuró en reunir más ki en su puño, pero la criatura, que ya no era ni Zetor ni Axar, sino una malformación conjunta, se desvaneció en un relámpago, resurgiendo por detrás del Saiyajin. Dos brazos con garras cerradas lo agarraron del cuello y la cintura, alzándolo como si fuera un muñeco. Sintió como sus costillas se comprimían, su vista se cubrió de puntos negros. Con un aliento ahogado, estalló su aura para zafarse. Sin embargo, la abominación tuvo la audacia de resistir, recibiendo el golpe directo y soltando solo un gruñido sordo. Al mismo tiempo, uno de sus brazos soltó un puñetazo que chocó contra la columna de Goku, haciendo crujir huesos y provocándole un grito desgarrado. Un escalofrío recorrió su cuerpo desde la nuca hasta la base de la columna, el dolor era tan intenso que su mente rozó el límite de la inconsciencia. No, no, murmuró, aferrándose a su odio como un náufrago a un tablón en medio del mar. La criatura, entretanto, soltó un bramido triunfal.
Decenas de tentáculos con bocas dentadas emergieron alrededor de su cuerpo, moviéndose con apetito voraz. Goku, sin soltar su puño cargado de ki, descargó su golpe contra uno de los tentáculos, arrancándolo y dispersando fluidos oscuros que salpicaron en todas direcciones. Pero la bestia ni se inmutó. Más tentáculos crecían para reemplazar el perdido. Viendo la inminencia de un final trágico, Goku invocó una vez más la fuerza de su resentimiento. La sangre negra resbalaba por sus labios, su vista era un remolino de luces y sombras, y aún así, con un grito inhumano, liberó una descarga de energía final que bombardeó a la fusión. El choque arrancó a la bestia de su agarre, arrojándola unos metros astrales más lejos. El Saiyajin se tambaleó, cayendo de bruces sobre un trozo de roca flotante. Su cuerpo, exhausto, amenazaba con no volver a levantarse. Desde el lejano manto de escombros, la bestia abominable gritaba su furor, regenerando las partes dañadas. Goku levantó la cabeza, clavando la mirada, incapaz de resignarse. Sabía que no quedaba mucho en su interior. Su energía era un charco menguante, su carne un retazo de dolores. Pero el fuego de la venganza, de la voluntad, aún latía. Es hora de usarlo, se dijo. Se refería a aquella técnica o explosión que, en su mente, había madurado como la culminación de su odio. Desde hace un par de confrontaciones, intuía la capacidad de liberar un estallido que fusionara su vida entera con su ki, arrasando a su enemigo al costo de su propia supervivencia. Con Six y los demás, no había resultado necesario. Pero ahora, contra esa cosa indescriptible, se presentaba como la última salida. Se incorporó con un jadeo. La bestia se acercó, abriendo su mitad de rostro con colmillos, emanando un silbido que rompía la tensión superficial del vacío. Goku juntó las manos en su costado, en una postura que por un instante evocó la vieja técnica del Kamehameha, pero no. La esencia era distinta, un basamento en la energía negra nacida de su sufrimiento. Un vértigo abrasó sus entrañas, anticipando el costo de esa maniobra. Es mi venganza y mi condena, susurró. Fue casi un rezo pagano a sus propios demonios. La criatura fusionada lanzó tentáculos por docenas, y Goku, en lugar de esquivar, concentró su aura en un caparazón mínimo. Cada tentáculo impactó, clavándose en sus brazos, su pecho y su cuello. La sangre brotó como un manantial malsano. Pero el Saiyajin no cedió. En su interior, una ignición se encendió con tal violencia que su piel resplandeció en un negro azabache con relámpagos púrpuras. La técnica estaba a punto de romper el límite. Mueran, todos. Gritó con un bramido que parecía venir de la garganta de un dios oscuro. Con ese alarido, un fulgor negro comenzó a expandirse desde su cuerpo. El shock resultante empujó los tentáculos y sacudió a la bestia. La abominación sintió un pánico ancestral, intentando retroceder. Demasiado tarde. Goku había iniciado el letal proceso. Su alma y su ki se fundieron en un cataclismo de pura negatividad, el golpe final que había estado esperando. El espacio se contrajo y luego explotó. Durante un segundo eterno, el ruido se apagó y una esfera de tinieblas, rodeada de un matiz púrpura candente, se formó alrededor de Goku y su enemigo. Aquella esfera colapsó sobre sí misma, cual supernova inversa, devorando todo lo que había en su radio y dejando un hueco por donde la materia y la energía se escapaban al vacío. Desde la lejanía, Daishinkan, Zeno-sama y cualquier otro testigo, vieron aquella cúpula de oscuridad expandirse y brillar con un resplandor atroz antes de desvanecerse. El silencio tras la implosión fue tan profundo que pareció no quedar nada de nada. El corazón de lo que quedaba del universo dejó de latir. Ni la luz ni el sonido se atrevieron a cruzar ese abismo. Así, en un pestañeo, la gran bestia fusionada, portadora de Zetor y Akzar, y el propio Goku desaparecieron en la oscuridad, tragados por la explosión suicida. Aparentemente, no quedaba un solo indicio de vida en aquel epicentro de aniquilación. Los astros dispersos, los fragmentos de mundos, incluso las trazas de energía, flotaron en una pasmosa serenidad que precede al auténtico fin. Por un instante, el universo entero contuvo el aliento, preguntándose si ese acto final había sellado la suerte de todos. ¿Era realmente la caída definitiva del Saiyajin y sus enemigos? ¿O habría algún retazo de esperanza, un eco latente que pudiera alzarse desde las cenizas? En ese silencio sobrecogedor, Daishinkan y Zeno-sama intercambiaron miradas. No había forma de saber si Goku había sobrevivido o siquiera si la abominación se había evaporado por completo. El vacío permanecía mudo y tenebroso, un remanente de espacios irreconocibles. Solo el flujo del tiempo, arrancado y remendado, podría responder.
Así, la más tremenda tempestad bélica conocida parecía haber hallado su conclusión. Todo apuntaba a que el guerrero del vacío, en su afán de llevar la destrucción a sus límites, había pagado el precio máximo. El caos se diluía en el silencio, y la cuestión de si el universo renacería o se hundiría eternamente sin su último guerrero quedaba suspendida, como un cometa difuso que se pierde en la noche. El silencio tras la explosión oscura se prolongó como un presagio fúnebre. En el punto central del impacto, no quedaba nada reconocible. Ni rocas, ni luz, ni sombra. Solo una brecha en la realidad que parecía incapaz de cerrarse, irradiando un temblor seco que resonaba en los restos de la nada. Daishinkan y Zen-Osama, observando a la distancia, no se atrevieron a pronunciar palabra. Sentían que cualquier sonido resultaría una profanación. El telón negro que recubría ese paraje final palpitó una vez, emitiendo un zumbido grave. Daba la impresión de que allí aún habitaba un eco extraño, un latido distante que escapaba a la comprensión. Por un momento, parecían asomar fragmentos de brazos, o un tentáculo, o un haz de cabello oscuro, luego se deshacían en el mismo remolino de penumbra. Nadie podía afirmar si era ilusión o un rezago de vida atrapado en aquel limbo. Tras unos segundos que se hicieron eternos, la brecha dejó escapar una ráfaga de viento espectral, donde pudo verse un fugaz brillo púrpura que dio la sensación de estremecer los cimientos mismos del tiempo. Entonces la brecha se replegó como un párpado, consumiendo la penumbra y revelando un campo vacío, limpio en su desolación. Fue como un parpadeo del universo, y al reabrirse los ojos de la realidad, en el centro se distinguió una figura. Era Goku, o algo que se le asemejaba. Estaba tendido boca abajo sobre un asteroide flanqueado por grietas dimensionales moribundas. Su ropa estaba reducida a harapos carbonizados. Su cuerpo ensangrentado, con huesos al descubierto en secciones, la piel cubierta de una pátina oscura y endurecida. Por un segundo, no se vio signo de respiración o movimiento. Daishinkan, conteniendo el aliento, se debatía entre la esperanza y la resignación. Mientras tanto, ni rastro de la monstruosidad fusionada de Zetor y Akzar. Aquello parecía haberse esfumado con la explosión suicida. El aire, por llamarlo de algún modo, se mantenía en un funesto silencio que oprimía. La destrucción era absoluta a su alrededor. Ningún astro, ninguna estrella, nada. Solo la presencia de Goku, flotando en esa planicie de fragmentos. Finalmente, un temblor imperceptible recorrió sus dedos. Una tos ronca retumbó en su pecho, arrancándole un alarido de dolor desgarrador. Se retorció, intentando erguirse con los codos. Aunque su cuerpo gritaba, su espíritu volvía a aferrarse a la existencia. De forma incrédula, Daishinkan se dio cuenta de que, contra toda lógica, el Saiyajin había logrado sobrevivir. O, por lo menos, no se había disuelto del todo en la nada. ¿Cómo es posible?, murmuró, sin dirigirse a nadie en concreto. Zen-Osama, con el rostro perplejo, susurró. Está vivo, y, sin embargo, mira a su alrededor, todo se ha destruido. El Saiyajin, incapaz de oír aquel diálogo lejano, luchó por ponerse en pie. Al fin, lo consiguió, tambaleándose como un espectro. Sus ojos, enrojecidos por la pérdida de sangre, se posaron sobre el horizonte inexistente. El ambiente era un manchón de vacío pintado con escombros. Se llevó una mano al costado, notando la herida abierta. Las entrañas se veían envueltas en costras de fluidos oscuros, y un mareo lo empujó a hincarse de nuevo. Pero Goku no cayó. Recordó difusamente el ataque definitivo, aquella bola de energía que unió su vida entera, su furia, su sed de venganza, para aniquilar a Zetor y Akzar. Hasta ese punto, su motivación era la aniquilación de los traidores y el castigo a los dioses, pero, en los últimos compases del combate, algo dentro de su mente había cambiado de matiz. Un impulso de proteger, o tal vez de confirmarse a sí mismo, que era más que un simple villano. ¿Acaso un atisbo del Goku que existió en otro tiempo? Lo cierto era que, al contemplar la desolación absoluta, ya no sintió la satisfacción rabiosa de antes. Entre el latir irregular de su corazón, notaba un hueco, un desconcierto. Se preguntó si esa era la victoria que anhelaba. El silencio lo abofeteó con la respuesta. Con un gruñido lastimero, dio un paso y luego otro, con la mirada fija en la infinidad oscura. No había horizontes, ni planetas, ni seres a quienes hacer frente. Quizá todo estaba acabado. O tal vez, en la inmensidad, quedarían vestigios. Sintió cómo el agotamiento le fulminaba las articulaciones. Su espíritu, antes alimentado por la venganza, ahora no encontraba a quien castigar. La furia ardiente se veía reemplazada por un extraño sinsabor.
Un temblor suave sacudió el pedazo de roca en el que estaba de pie. Se dio cuenta de que el universo, o lo que quedaba de él, seguía inestable, como a punto de sucumbir al colapso total. Las fisuras iban cerrándose, pero no parecía un signo de recuperación, sino de un cierre terminal, como cuando la vida abandona a un herido terminal. Se inclinó hacia adelante, obligado a sostenerse en las rodillas para no caer. «¿Está vivo?», repitió Daishinkan, en un murmullo incrédulo, observando desde el otro lado de una brecha segura. Zeno-sama escuchaba, tan sorprendido como el gran sacerdote. Incluso ellos, que habían sido testigos de milagros inimaginables, no concebían la persistencia del Saiyajin. Un pequeño portal, abierto por Daishinkan, les permitió ver que Goku avanzaba con lentitud. El Saiyajin levantó la mirada una última vez, como quien busca algo o alguien que ya no existe. Un gruñido sordo surgió de su garganta, acompañando su penoso caminar. Su aura negra se había reducido a un aura fantasmal, un simple recuerdo de la inmensidad que ostentó. Apenas había un puñado de chispas púrpuras acariciando sus heridas, intentando infructuosamente cerrarlas. Se detuvo, palpando su costado ensangrentado. Por un instante, pareció a punto de desplomarse, pero resistió. Una suave brisa inexistente, quizás un efluvio de la última energía universal, acarició su rostro. Entonces, contra todo pronóstico, se esbozó una mínima sonrisa melancólica en sus labios, como si comprendiera algo que hasta ese momento le había sido vedado. «¿Qué, vendrá ahora?», murmuró sin fuerzas, con la voz rota. Sin esperar respuesta, alzó una mano, intentando formar una chispa de ki. Deseaba comprobar si aún poseía poder suficiente para forjar algún futuro o si estaba condenado a vagar en esa oscuridad eterna. La chispa surgió, diminuta y temblorosa, pero real. Fue casi una luciérnaga en medio de la noche cósmica. Goku la contempló con un destello de sorpresa, como si vislumbrara la posibilidad de un nuevo comienzo. Tal vez, tras toda la muerte, quedaba un hilo para hilar una realidad distinta. O quizás sería la última luz antes de desvanecerse. Daishinkan, viéndolo, se debatió internamente. ¿Intervenir, rescatarlo? ¿O dejarlo? Zeno-sama, conmovido y ensombrecido, posó una pequeña mano en el hombro del gran sacerdote, asintiendo con una seriedad desconocida. Él mismo no sabía si el Saiyajin quería ser salvado ni si existía algo que valiera la pena salvar. Un nuevo temblor sacudió la frágil estructura donde Goku se hallaba. La chispa en su mano se consumió, y él agachó la cabeza. Sus párpados se cerraron en un gesto de infinito cansancio. Sus labios se abrieron para pronunciar un nombre, tal vez Gohan, Bulma o Vegeta, mas las palabras nunca salieron. Allí quedó, en medio del extremo final, con su mente entre la resignación y un atisbo de esperanza. Y así, la batalla gigantesca dio su último aliento. El Saiyajin que había destruido dioses, exterminado seres supuestamente invencibles, y roto la trama cósmica, seguía respirando con timidez, recluido en un punto ciego del universo. Su sangre coloreaba la roca bajo sus pies, y el silencio, ahora, era una cuna lúgubre. En ese silencio, finalizaba el ciclo de su venganza, dejando abierto el sendero de un porvenir incierto. ¿Sería capaz de reconstruir lo destruido? ¿Podría emprender un camino más allá del odio? Nadie lo sabía. Ni siquiera Goku, que apenas lograba mantenerse consciente. Al menos, por ahora, la guerra había acabado. El fin se cernía, pero quizá, muy lejos de aquel caos, una chispa semilla aguardaba por un soplo de vida nuevo.